Bueno, y en este caso para contarles que las neurociencias son diferentes disciplinas que abordan desde diverso punto de vista el sistema nervioso del ser humano. Y para conocer pormenores de esto, convocamos a dos profesionales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se trata de María Laura de la Barrera y de Rosana Chesta. Bienvenidas. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, cuéntenos, ¿qué es la neurociencia? Ese término que parece estar tan de moda hoy y tan cuestionado también. Es cierto que parece que todo lo que lleva el prefijo neuro tiene como un halo de cientificidad y no es tan cierto así. Lo cierto es que hay muchos descubrimientos hoy que no podemos obviar y que esto que decías vos de que el nacimiento de nuevas neuronas y demás nos permiten como una cuestión más esperanzadora. Esto de que lo que no se aprendió de chico no se aprende más, no es verdad, pasa a ser un neuromito. La cuestión de la plasticidad neuronal o cerebral está dada por este nacimiento de nuevas neuronas, entonces siempre hay una posibilidad de aprender. Por eso este interés de vincular todos estos hallazgos con lo que es la educación. Cuando hablamos justamente, iba a hacer este nexo, cuando hablamos de aprender hablamos de educación. ¿Es necesario, Rosana, que el docente sepa neurociencia? Es necesario incorporar estos nuevos conocimientos, digamos, para hacer más amplio nuestra visión del aula, nuestra visión del grupo, nuestra visión de la sala, porque hoy por hoy cada vez los grupos son más heterogéneos, hay más diversidad. Entonces el docente como educador, como profesional de la educación necesita estar preparado en esta amplitud del concepto de educación. Ustedes han brindado hace muy poquito tiempo un curso de posgrado sobre neurodesarrollo respondiendo a una demanda del medio. ¿Cuál ha sido esa demanda? Justamente, siempre estamos en contacto con docentes de nivel inicial y ellas plantean que cada vez la diversidad es mayor en las salitas y cada vez desde más chiquitos, niños que llegan incluso hasta con diagnósticos, que las mismas maestras se ven como, digamos, desbordadas porque no conocen demasiado de esto. Entonces la pregunta vuelve a ser, ¿deberían conocer, deberían saber? Al menos para dudar de ese diagnóstico, porque ya un diagnóstico en niveles iniciales es como preocupante. Hay mucho por hacer desde lo educativo antes de brindar un diagnóstico de características tales como trastornos y demás que suenan tan fuerte. Trastornos, dirían algunos autores, es algo que molesta y hay que sacarlo. Entonces no hay que mirarlo así, hay que ver qué puede hacerse con algunos indicios de que algo pasa, pero no siempre es lo que se dice ser. Estamos viendo las imágenes de lo que acontecía durante el desarrollo del curso. ¿Cuál ha sido la respuesta a esta convocatoria? ¿Qué gente ha participado? Y la respuesta ha sido muy satisfactoria, es más, hubo un porcentaje de matrícula que no pudo ser absorbida en esta capacitación y que probablemente se tenga en cuenta para una próxima. ¿Por qué? Porque hay mucho interés, no solamente de docentes en ejercicio, sino de estudiantes de los últimos años, que ven en esto una posibilidad no solamente de atender a los trastornos o a las dificultades, sino también la posibilidad de desarrollar todo ese potencial que los seres humanos tenemos y que los niños tienen en ese estado un tanto virgen, porque son posibilidades. Mientras el educador más conozca acerca del desarrollo de esas posibilidades, más propuestas creativas, innovadoras, interesantes, no aburridas, puede ofrecerles a los niños. Estos trastornos o patologías a las que ustedes hacen referencia afectan no solamente a los niños, sino también a los jóvenes. Sí, en realidad al ser humano en toda su general, vida. Pero digamos. también hay que pensar las neurociencias desde lo positivo y desde la no patología. Por eso esto de neurodesarrollo a nivel inicial. Porque no hay que solamente partir cuando hay problemas, sino que justamente hay que trabajar sobre la prevención. Mientras por ahí los docentes conozcan que hay ciertos comportamientos que son normales en los chicos, esto de que por ahí están distraídos o que no quieren hacer alguna tarea, no significa ningún trastorno ni ningún síntoma. Qué bueno esto que decís, que no hay que partir Claro. solamente
solamente del problema, sino pero también realmente... en la tarea preventiva y en trabajar en el detalle, en lo minucioso, ¿no es cierto?, de la conducta general del ser humano o de la etapa que está atendiendo el docente, el profesional. Y eso es lo que tenemos que entender desde la educación, que hay una gran diversidad y que esas trayectorias son las que hay que seguir, no mirarlo siempre desde el lado de lo que no se puede o desde la patología. ¿Hay una tendencia mayor por parte de la sociedad en general en este momento en rotular o encasillar a los niños en trastornos o en patologías y a los adolescentes? Sí, hay una tendencia, por lo que María Laura decía, que muchos niños ya llegan como con una especie de etiqueta. No obstante... ¿La hiperactividad suele ser una de ellas? Pero puede ser una fortaleza también, claro, si uno lo ve desde otro punto de vista. Hoy por hoy para el docente es un desafío hacerse cargo de la educación de estos niños, que son distintos a los niños que vemos en la bibliografía o distintos a los niños de hace 10 o 20 años. Entonces hay que ofrecer propuestas educativas en sintonía con eso. Claro. Hay un video que está circulando en las redes y que ha llegado a nuestras manos. Yo se lo compartía a María Laura y me decía, está bueno el material para que lo analicemos en esta entrevista que estamos haciendo. Les invito a compartirlo, ¿les parece? A ustedes también, lo vemos. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual, and we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life, and we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Y en la diversidad y en las diferencias uno puede ver que hay montones de elementos y de cosas que nos unen, comportamientos, conductas, formas de proceder, de vestirse, de comportarse, condiciones y demás. Tal cual. Yo creo que eso casi que ejemplifica lo que veníamos diciendo. En las salas, en las aulas mismas, es más lo que nos une que lo que nos diferencia. Si pudiéramos entenderlo desde la educación genuina,
desde olvidarnos de esos rótulos y de buscar siempre lo que sí se puede, cuántas estrategias se generarían, cuánto más podríamos hacer viendo siempre ese vaso medio lleno más que medio vacío. Claro, uno por ahí pensaba al ver este material en video, cuántas cosas, aun cuando hay una persona, un otro que uno dice, no tengo nada en común con ese otro, siempre va a haber algo, aunque más no sea que somos humanos. Esto habla de integración, de inclusión. ¿Cómo se practica esto en las aulas? Y de allí la necesidad de tener esta mirada amplia y que el docente pueda generar realmente verdaderas innovaciones, propuestas interesantes. Y en esto lo que nos aporta el neurodesarrollo es que al conocer, al adentrarse en ese conocimiento, por ahí el docente puede mirar desde otro punto de vista las cosas y decir, esto que a lo mejor es un problema, por ejemplo la hiperactividad, puede convertirse en un factor movilizador de diferentes situaciones de juego. Y ahí es donde lo que se ofrece tiene que valer la pena, para que, como dicen algunos autores, valga la pena jugar el juego, que para el niño valga la pena, que no sea un estar, un permanecer el tiempo que está en el jardín, sino que sea un tiempo realmente de aprendizaje, de vivencia. Cuando uno habla de neurodesarrollo, habla de diferentes etapas. Sé que es un poco largo, pero ¿lo podemos sintetizar? Sí, hay algo que sucede en los primeros años y eso es casi que inevitable producto de nuestra especie. Se ha hablado mucho de periodos críticos, ahora se habla de periodos sensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que en los primeros años sí suceden muchas cosas y es muy importante que suceda porque está todo determinado, todo lo que es nuestros sentidos, la visión, el olfato, pero eso casi que por nuestra propia especie se desarrolla. En cambio, los periodos sensibles es lo que podemos ofrecer desde las aulas mismas, por ejemplo, desde los hogares mismos. El hecho de tocar al bebé, tocar al niño, esta cuestión del afecto, del apego, un apego seguro va a hacer que un niño crezca incluso intelectualmente más fortalecido. ¿Cómo puede ser esto de emoción, cognición? Sí, van muy de la mano, también son descubrimientos de hoy y eso se debe favorecer. Entonces, por eso esta mirada de mirar desde lo que sí se puede, desde lo normal y natural que suceda. Claro. Y con respecto a la etapa posterior del niño, hasta que el ser humano pasa por la adolescencia, la juventud y llega a la madurez. Es que quizás también hay muchos descubrimientos que hoy se sabe que hay algunas funciones que se denominan funciones ejecutivas que tienen que ver, por ejemplo, con la posibilidad de planificar, de proyectar, de ponerse también en el lugar del otro, tienen casi su punto culmen cerca de los 20 o 25 años, dicen algunos, pero todo eso se puede favorecer desde etapas anteriores. Hacer que un niño pueda pensar sobre cómo aprende, hacer que un niño pueda ponerse en el lugar del otro, digamos que lo construye y hasta a veces contribuye en su identidad también. Claro. ¿Sí? Por eso y finalmente tener en cuenta esto de que decíamos al comienzo de nuestro programa, que las neuronas se regeneran, ¿es así? Es así. Es así en algunos lugares. Bueno, ella es la especialista. Claro, sí, pero ella es la que me permite por ahí jugar un poco este juego también desde el nivel inicial. Las neuronas se regeneran en algunos lugares, como por ejemplo estructuras como el hipocampo, y estos hallazgos son, digamos, realizados por investigadores argentinos, quizás no tan conocidos como otros, pero también con mucho peso en las neurociencias, que indagan sobre pobreza, que indagan sobre el valor de poder tener un lugar en el cerebro, otras neuronas. Eso es algo que es muy novedoso. No nos formamos de esa manera porque nos formamos con neurona que se moría, no podía regenerarse, eso es cierto. Claro. Pero más cierto también es que se generan nuevas neuronas y es muy, muy esperanzador. Eso nos permite seguir aprendiendo siempre, no hay excusas, así que digamos que se puede trabajar. Hay que animarse. Por último, Rosana, ¿cómo se perfila el trabajo conjunto a futuro? Es un desafío, ¿no? Realmente es muy lindo trabajar así, uniendo posturas distintas, diversas formaciones.
y tratar de ofrecerles a nuestros docentes, a nuestros estudiantes que se están formando y a los docentes de ejercicio cuestiones que valgan la pena, ¿no? Que valgan la pena para esto que es tan importante para nosotros, que son estas primeras etapas de la vida, los niños. A mí me gusta decir que merezca la alegría o la dedicación o el esfuerzo. Está bien, está muy bueno. Muchísimas gracias por haber participado y aceptamos junto a ustedes entonces como ciudadanos responsables también este desafío de cambiar la visión de las cosas, de por lo menos estar informados y capacitarnos. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias a ustedes. Vamos a marcar. I'm not a pop